Hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que 1000 palabras. Momentos donde un mensaje de texto puede cambiar todo lo que creíamos saber sobre las personas que amamos. Momentos donde el corazón se rompe sin hacer ruido. Donde las lágrimas caen en la soledad de una casa vacía. Y donde las decisiones más difíciles se toman en medio de la noche. Cuando el mundo duerme y tú permaneces despierto, preguntándote cómo llegaste hasta aquí. Mi nombre es Elena. Y durante 62 años he vivido con la certeza de que el amor de una madre es incondicional, inquebrantable, eterno. Crié a mi hija con todo el cariño que mi corazón podía dar. Le enseñé a caminar, a leer, a soñar. Le di todo lo que tuve y mucho de lo que no tenía. Trabajé dobles turnos en el hospital durante años para que ella pudiera tener una educación digna, para que no le faltara nada, para que sus sueños pudieran ser más grandes que los míos. Carolina fue mi razón de vivir después de que su padre nos dejara cuando ella apenas tenía 5 años. Ese hombre decidió que había una vida mejor, esperándolo en algún otro lugar, con alguien más joven, con menos responsabilidades. Y así, una mañana de invierno, se marchó dejándonos solas, pero yo no me derrumbé. No podía permitírmelo. Tenía una niña pequeña que dependía de mí, que me miraba con esos ojos llenos de preguntas que yo no sabía cómo responder. ¿Por qué papá se fue, mami? Esa pregunta me persiguió durante años. Cada vez que Carolina la hacía, yo sentía como si algo dentro de mí se quebrara un poco más, pero siempre le sonreía, la abrazaba y le decía, a veces las personas toman caminos diferentes, mi amor. Pero yo siempre estaré aquí contigo. Siempre. Y cumplí esa promesa. Estuve allí en cada momento importante de su vida. En su primer día de escuela. Cuando lloraba aferrada a mi mano, sin querer soltarme. En sus presentaciones de danza, donde ella brillaba en el escenario y yo aplaudía hasta que me dolían las manos. En las noches de estudio, antes de los exámenes, cuando preparaba café, y nos quedábamos despiertas juntas, repasando fechas históricas y fórmulas matemáticas que yo apenas comprendía, pero fingí entender para ayudarla. La vi crecer, convertirse en una mujer hermosa, inteligente, independiente. Se graduó de la universidad con honores. Conseguí un segundo trabajo durante esos años para poder pagar su educación sin que ella tuviera que cargar con deudas el resto de su vida. Vendí joyas que había heredado de mi madre. Renuncié a vacaciones, a caprichos, a sueños propios. Pero no me importó. Verla caminar por ese escenario, con su toga y birrete, recibiendo su diploma, fue suficiente recompensa para mí. Después vino Javier. Lo conoció en su trabajo 3 años después de graduarse. Trabajaba en una empresa de marketing y él era uno de los gerentes. Cuando Carolina me lo presentó por primera vez, debo admitir que algo en mi interior vaciló. No sé si fue instinto materno o simplemente prejuicio, pero había algo en la manera en que Javier sonreía que no me parecía completamente genuina. Sus ojos no reflejaban la calidez de sus palabras, pero me dije a mí misma que estaba siendo sobreprotectora, que ningún hombre sería suficientemente bueno para mi hija a mis ojos. Carolina estaba feliz, radiante. Hablaba de él constantemente. Mamá, Javier es tan atento, tan inteligente. Me trata como una reina. Y yo, queriendo verla feliz, guardé mis reservas en el fondo de mi corazón y le di mi bendición cuando me anunciaron que se casarían. La boda fue hermosa. Yo pagué una parte considerable de los gastos, porque quería que mi hija tuviera el día especial que siempre había soñado. Me endeudé un poco más, pero ¿qué importaba? Ver a Carolina caminar hacia el altar, hermosa en su vestido blanco, con esa sonrisa que iluminaba todo el salón, valía cada sacrificio. Durante los primeros años de matrimonio, todo parecía ir bien. Venían a visitarme cada 2 semanas. Cenábamos juntos, conversábamos, nos reíamos. Yo cocinaba los platos favoritos de Carolina, esos que había preparado durante toda su infancia. Javier siempre era educado, correcto, aunque nunca realmente cálido conmigo. Pero pensé que era simplemente su personalidad, su manera de ser. Luego nació mi nieto Mateo. Y mi mundo se llenó de una luz nueva. Ese pequeño ser, con sus ojos curiosos y su risa contagiosa, se convirtió en mi mayor alegría. Yo iba a visitarlos cada semana, cuidaba de Mateo cuando Carolina y Javier necesitaban tiempo para ello. Les ayudaba económicamente cuando podía, aunque mi pensión no era mucha. Compraba pañales, ropa, juguetes. Quería asegurarme de que mi nieto tuviera todo lo necesario. Desarrollo emocional, pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar.
Las visitas se fueron espaciando. Primero, Carolina decía que estaban muy ocupados con el trabajo y el bebé. Luego, que Mateo estaba enfermo y era mejor que no fuera. Después, simplemente dejaron de invitarme con la frecuencia de antes. Cuando yo sugería visitarlo, siempre había alguna excusa. Un compromiso familiar del lado de Javier. Una reunión importante. Un viaje de fin de semana. Yo no quería ser una madre entrometida, una de esas suegras de las que todo el mundo se queja. Así que retrocedí un poco, les di espacio, pero mi corazón se encogía cada vez que pasaba un fin de semana sin ver a mi nieto, sin abrazar a mi hija. Aún así, yo seguía apoyándolos. Cuando necesitaron dinero para el enganche de su casa nueva, yo saqué un préstamo usando mi propia casa como garantía y les di una cantidad considerable. Cuando Javier tuvo problemas en su trabajo y estuvo sin empleo durante 4 meses, yo les mandaba cheques mensuales para ayudarlos con los gastos. No era mucho, pero era lo que podía dar. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti, me decía Carolina por teléfono, y esas palabras hacían que todo valiera la pena. Pero Javier nunca me agradeció directamente. De hecho, noté que cuando yo mencionaba el dinero, él se ponía tenso, incómodo. Carolina me decía que era su orgullo, que le costaba aceptar ayuda. Yo lo entendía, o al menos eso creía. Los años pasaron, y la distancia entre nosotras creció de maneras que yo no podía comprender completamente. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más superficiales. Ya no me contaba sus problemas o sus alegrías con el mismo detalle de antes. Cuando yo preguntaba sobre su vida, sus respuestas eran vagas, apresuradas. Todo está bien, mamá. Tengo que colgar, Javier me está llamando. Todo está bien, mamá. Mateo necesita que lo acueste. Todo está bien, mamá. Estamos ocupados, te llamo después. Pero ese después rara vez llegaba. Y yo me quedaba sentada en mi casa, en ese silencio que se hace más pesado con la edad, mirando las fotografías de Carolina cuando era niña, preguntándome dónde había quedado esa conexión que una vez fue tan fuerte entre nosotras. Hace 6 meses. Las cosas empeoraron drásticamente. Carolina me llamó un martes por la noche. Yo estaba preparándome para dormir cuando sonó el teléfono. Su voz sonaba extraña, tensa. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Está todo bien? ¿Mateo está bien? Sí, todos estamos bien. Es solo que Javier y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor establecer algunos límites. ¿Límites? Repetí la palabra como si fuera en un idioma extranjero. Sí, creemos que has estado demasiado involucrada en nuestras vidas. Javier dice que necesitamos espacio para crecer como familia, sin interferencias externas. Cada palabra era como una puñalada. Interferencias. Carolina, yo solo he tratado de ayudar, de estar ahí para ustedes. Lo sé, mamá, pero a veces tu ayuda se siente como presión. Como si no confiaran en que podemos manejar nuestras propias vidas. Quise llorar, gritar, preguntarle cómo podía decir eso después de todo lo que había hecho por ella, pero mantuve la voz calmada. Nunca fue mi intención hacerte sentir así. Si he sido demasiado presente, lo siento. Solo quiero lo mejor para ti y para mi nieto. Lo sé, mamá. Por eso es mejor que tomemos un poco de distancia. No vengas a visitarnos por un tiempo. Nosotros te llamaremos cuando estemos listos. ¿Cuánto tiempo es un tiempo? Pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. No lo sé. Unas semanas, tal vez un mes. Solo necesitamos respirar. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, sosteniendo el teléfono en mi mano, sintiéndome como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Durante las siguientes semanas, respeté su petición aunque me doliera el alma. No llamé, no mandé mensajes, no aparecí sin avisar. Cada día era una batalla contra el impulso de tomar el teléfono y marcar su número. Me preguntaba cómo estaría Mateo, si estaba creciendo bien, si me extrañaba. Me preguntaba si Carolina se daba cuenta del vacío que había dejado en mi vida. Pero a pesar de la distancia que ella había impuesto, yo seguí mandando los cheques mensuales. Era mi manera de seguir conectada, de seguir siendo útil, y pensé que tal vez, cuando vieran que yo respetaba sus límites, pero seguía apoyándolos, las cosas mejorarían. Entonces llegó ese mensaje. Era viernes por la tarde. Yo estaba en el jardín, cuidando las rosas que siempre me habían dado tanta paz.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carolina. Cuando lo leí, sentí como si alguien me hubiera arrojado agua helada. Mamá, no vengas a vernos este fin de semana. Javier está muy en tu contra. Dice que has estado interfiriendo demasiado y está realmente molesto. Es mejor que te mantengas alejada por ahora. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada lectura me dolía más que la anterior. En mi contra, Javier estaba en mi contra. Después de todo lo que había hecho por ellos, de todo el apoyo que les había dado, especialmente cuando él no tenía trabajo, ahora estaba en mi contra. Y lo que más me dolió fue que Carolina no defendía nuestra relación. No decía, mamá, Javier está molesto, pero yo quiero que vengas. No decía, déjame hablar con él para resolver esto. Simplemente me decía que me mantuviera alejada. Me senté en el banco del jardín, con el teléfono temblando en mis manos. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Lloré por la hija que parecía haberse perdido en algún lugar del camino. Lloré por la relación que habíamos tenido y que ahora parecía desmoronarse. Lloré por mi nieto, a quien probablemente no vería crecer. Pero en medio de ese dolor, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una sensación que no había experimentado en mucho tiempo cuando se trataba de Carolina, decepción profunda. Y con esa decepción vino una claridad dolorosa pero necesaria. Había pasado toda mi vida dándolo todo por mi hija. Había sacrificado mi juventud, mis sueños, mi estabilidad financiera. Y ahora, cuando ella tenía su propia familia, yo me había convertido en una inconveniencia, en alguien de quien mantenerse alejada. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, recordando cada momento de su infancia, cada sacrificio, cada sonrisa compartida, y me pregunté si ella recordaba todo eso también, o si simplemente lo había olvidado, enterrado bajo las demandas de su nueva vida y las opiniones de su esposo. Momento emocional profundo. Al amanecer del sábado tomé una decisión. Me levanté temprano, me preparé un café y me senté en mi escritorio. Saqué mi chequera, esa que había usado tantas veces para escribir cheques a nombre de Carolina y Javier. Miré los registros de los últimos años, miles y miles de pesos que había enviado. A veces cuando yo misma apenas tenía suficiente para cubrir mis propias necesidades. Y entonces, con mano firme, llamé al banco. Buenos días. Habla Elena Martínez. Necesito cancelar varios cheques que he emitido. La empleada del banco me hizo esperar un momento. Cuando regresó, me confirmó que había varios cheques pendientes de cobro. El cheque de este mes, por supuesto. Pero también 2 cheques más grandes que había emitido la semana pasada, cuando Carolina me había mencionado casualmente que necesitaban ayuda con algunos gastos inesperados. ¿Desea cancelar todos ellos, señora Martínez? Cerré los ojos por un momento. Esto iba en contra de cada instinto maternal que tenía. Pero por primera vez en mi vida, necesitaba poner límites yo también. Necesitaba enseñarle a mi hija que el amor no es una vía de un solo sentido, que el respeto debe ser mutuo. Sí. Cancélalos todos. Muy bien, ¿algo más en lo que pueda ayudarle? Sí. Quiero cerrar la cuenta de ahorros conjunta que tengo con mi hija. Esa cuenta la había abierto años atrás, cuando Carolina se casó, pensando que podría ser útil para emergencias familiares. Yo depositaba dinero allí regularmente, y ella tenía acceso completo. Nunca pensé que llegaría el día en que querría cerrarla. Después de completar todos los trámites con el banco, me senté en silencio en mi sala. Parte de mí esperaba sentir arrepentimiento, culpa, pero lo único que sentía era un extraño sentido de liberación mezclado con una tristeza profunda. No tuve que esperar mucho para ver las consecuencias de mis acciones. El domingo por la mañana apenas pasaban las 8 cuando escuché golpes fuertes en mi puerta. Golpes urgentes, desesperados. Cuando abrí, allí estaba Carolina, con los ojos rojos e hinchados, claramente alterada. «Mamá, ¿qué hiciste?» Sus palabras salieron como una acusación. «Buenos días, Carolina. Pasa, por favor». Mantuve mi voz calmada, aunque mi corazón latía con fuerza. Ella entró como un torbellino. Girando para enfrentarme tan pronto cerré la puerta, los cheques rebotaron. «El banco dice que cancelaste la cuenta conjunta. ¿Por qué harías eso?» La miré. Realmente la miré. Tal vez por primera vez en mucho tiempo. 5 y a una mujer de 32 años. No a mi niña pequeña. 5 y a alguien que había olvidado de dónde venía, quién la había apoyado,
quien había sacrificado todo por ella. Me dijiste que me mantuviera alejada porque tu esposo está en mi contra, dije suavemente. Decidí respetar ese deseo completamente. Eso incluye mantenerme alejada financieramente también. No puedes hacer eso. Dependemos de ese dinero. ¿Dependen de ese dinero? Repetí, sintiendo algo quebrarse en mi pecho. Carolina, tú tienes un buen trabajo. Javier tiene un buen trabajo. No son adolescentes. Son adultos con responsabilidades. Si dependen de los cheques de una mujer de 62 años que vive de una pensión, entonces algo está muy mal en su planificación financiera. Pero mamá, necesitamos esa ayuda. Tenemos gastos. La hipoteca. Los estudios de Mateo. Y yo tengo mi propia vida. Mis propios gastos, mi propia dignidad. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. ¿Sabes lo que realmente me duele, Carolina? No es que necesiten dinero. Es que me traten como si fuera una molestia, como si mi presencia en sus vidas fuera una carga, pero esperan que siga siendo su fuente de ayuda económica. ¿Cómo se supone que debo sentirme con eso? Ella se quedó en silencio, sus ojos evitando los míos. Dime, continué. ¿Fue idea de Javier pedirme que me mantuviera alejada? ¿O fue tuya también? Mamá, es complicado. No, no lo es. Es bastante simple en realidad. ¿O valoras mi presencia en tu vida? Con todo lo que eso implica, tanto lo bueno como lo que Javier considera interferencia. ¿O decides que es mejor mantenerme a distancia? Pero no puedes tenerlo todo. No puedes rechazarme como madre, pero aceptarme como fuente de ingresos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carolina. No quería que las cosas fueran así. Javier, simplemente. Él dice que eres muy controladora, que siempre tratas de decirnos qué hacer. ¿Controladora? La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Por ayudarlos cuando estaban en problemas? ¿Por cuidar de mi nieto cuando necesitaban tiempo para ustedes? ¿Por preocuparme por su bienestar? Si eso es ser controladora, entonces me declaro culpable. No entiendes la presión que siento. Sollozó Carolina. Javier dice que siempre me estás comparando con otras personas, que nunca estás satisfecha con nuestras decisiones. ¿Y qué dice Javier sobre todos los cheques que he enviado? ¿También se queja de eso? ¿También eso es presión? Carolina no respondió, y esa fue respuesta suficiente. Me senté en el sofá, de repente sintiéndome muy cansada. Toda la adrenalina, toda la fortaleza que había sentido al tomar mis decisiones, comenzaba a desvanecerse, dejándome solo con el peso del dolor. Carolina, siéntate, por favor. Ella lo hizo, aunque manteniendo distancia entre nosotras en el sofá. Voy a contarte algo que nunca te he dicho, comencé, mirando mis manos. Cuando tu padre se fue, yo tenía mucho miedo, no solo por el aspecto económico, aunque eso era aterrador. Tenía miedo de no ser suficiente para ti, de no poder darte todo lo que necesitabas, de no poder ser madre y padre al mismo tiempo. Levanté la vista y la miré directamente. Así que me esforcé el doble. Trabajé hasta el agotamiento. Sacrifiqué todo, mi tiempo, mi energía, mis oportunidades, incluso la posibilidad de rehacer mi vida con alguien más. Todo lo hice por ti. No porque esperara algo a cambio, sino porque eres mi hija y te amo, mamá. Su voz era apenas un susurro. Pero en algún momento, mi amor, confundí amarte con permitir que me faltaran al respeto. Y tú, sin darte cuenta tal vez, confundiste mi disposición a ayudar con una obligación de mi parte. Yo nunca pensé. Lo sé. Y parte de eso es mi culpa. Nunca te enseñé que está bien decir que no. Nunca establecí límites claros. Siempre estuve disponible. Siempre dije que sí. Siempre encontré la manera de ayudar, aunque eso significara endeudarme o sacrificar mis propias necesidades. Me limpié una lágrima que había comenzado a rodar por mi mejilla. Pero ya no puedo seguir así. No porque no te ame. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero porque merezco respeto. Merezco ser tratada con dignidad. Merezco ser más que solo una fuente de ayuda económica. Carolina estaba llorando abiertamente ahora. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. No me di cuenta. Javier siempre habla de ser independientes, de no depender de nadie, y yo pensé que estaba siendo madura al establecer límites contigo. Pero tienes razón. Fui selectiva con esos límites. Y esa es la verdad que necesitas enfrentar, Carolina. No puedes rechazar mi amor pero aceptar mi dinero.
No puedes decirme que soy una interferencia, pero esperar que esté ahí cada vez que necesitan ayuda. Eso no es una relación. Eso es conveniencia. Hubo un largo silencio entre nosotras. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos cada tic-tac, resonando en la habitación llena de palabras no dichas durante años. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente Carolina, con voz pequeña, vulnerable. Por un momento, volví a ver a la niña pequeña que me preguntaba por qué su papá se había ido. Quiero que seas honesta contigo misma, respondí. Quiero que te preguntes si las opiniones de Javier sobre mí están basadas en observaciones reales o en su propio malestar por haber necesitado mi ayuda. Quiero que pienses si realmente crees que he sido controladora o si simplemente he sido una madre que se preocupa. Y más importante, continué, quiero que decidas qué tipo de relación quieres tener conmigo. Si decides que Javier tiene razón y que necesitan distancia, lo respetaré. Pero entonces será distancia real, en todos los sentidos. Si decides que quieres que sea parte de sus vidas, entonces necesito que me trates como tal. No como una intrusa que solo es bienvenida cuando trae un cheque. Carolina se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. No quiero perderte, mamá. No quiero que estemos así. Yo tampoco quiero perderte, mi amor. Pero algo tiene que cambiar. Y esta vez, ese cambio no puede venir solo de mi parte. Nos quedamos sentadas allí por un largo rato, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente Carolina se levantó. Necesito pensar, dijo. Necesito hablar con Javier. Necesito procesar todo esto. La acompañé a la puerta. Antes de que saliera, la tomé de la mano. Carolina, pase lo que pase, quiero que sepas algo. Nunca me arrepentiré de haberte amado con todo mi ser. Nunca me arrepentiré de los sacrificios que hice por ti. Fueron hechos con amor genuino. Pero también necesitas saber que merezco ese mismo amor de vuelta. No tu dinero, no grandes gestos, solo tu respeto, tu consideración, tu presencia real en mi vida. Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas, y luego se fue. Los días siguientes fueron los más difíciles que había vivido en mucho tiempo. Cada vez que sonaba el teléfono mi corazón saltaba, esperando que fuera Carolina. Pero pasaron 3 días, luego 5, luego una semana completa, y no supe nada de ella. Me obligué a mantenerme ocupada. Limpié la casa de arriba abajo. Reorganicé el armario. Podé el jardín más meticulosamente de lo que lo había hecho en años. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y no pensar en el silencio ensordecedor del teléfono. Desenlace calmado y significativo. Fue un martes por la tarde, exactamente 2 semanas después de aquella conversación, cuando Carolina apareció nuevamente en mi puerta. Esta vez no venía sola, traía a Mateo de la mano. «Hola, mamá», dijo suavemente. «Hola, mi amor». Me agaché para abrazar a mi nieto, que corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Hola, mi cielo hermoso. Te he extrañado tanto». «Yo también te extrañé, abuela», dijo Mateo, con su vocecita dulce, y algo en mi corazón se derritió. Carolina esperó hasta que Mateo corrió hacia el jardín, atraído por las mariposas que revoloteaban entre las flores, antes de hablar. «He estado pensando mucho y hablando mucho, principalmente conmigo misma». Se sentó en el escalón de la entrada, invitándome a sentarme a su lado. «Tienes razón en todo lo que dijiste. Carolina». «No, déjame terminar, por favor». Respiró profundo. Hablé con Javier. Realmente hablé con él. No solo asentí a todo lo que decía. Le pregunté específicamente qué era lo que le molestaba de ti. Y cuando realmente lo presioné para que fuera específico. No pudo darme ejemplos concretos, solo generalidades sobre interferencia y dependencia. Hizo una pausa, mirando hacia donde Mateo jugaba, y entonces me di cuenta de algo. Javier se siente inferior. Todo este tiempo, su molestia no ha sido realmente sobre ti siendo controladora. Ha sido sobre él sintiéndose inadecuado porque una mujer de 62 años que vive de una pensión ha podido ayudarnos más que él. Es comprensible que un hombre se sienta así, dije suavemente. Tal vez. Pero no es justo. No es justo que proyecte esa inseguridad sobre ti y que yo le haya permitido hacerlo. No es justo que haya dejado que su orgullo herido dañara mi relación contigo. Se giró para mirarme directamente.
Y definitivamente no es justo que te haya tratado como una conveniencia. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos nuevamente. ¿He sido una hija terrible, mamá? Me volví tan concentrada en mantener feliz a Javier, en ser la esposa perfecta, que olvidé ser una buena hija. Olvidé todo lo que hiciste por mí. Olvidé valorar tu presencia en mi vida. No ha sido terrible, comencé, pero ella sacudió la cabeza. Sí lo he sido. Y lo peor es que lo vi venir. Cada vez que rechazaba tus llamadas porque Javier quería mi atención. Cada vez que ponía excusas para que no vinieras a visitarnos. Cada vez que aceptaba tu dinero pero te negaba tu derecho a ser abuela de Mateo. Lo vi y no hice nada para detenerlo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Le dije a Javier que necesita lidiar con sus inseguridades de una manera que no involucre alejarte de nuestras vidas. Y le dije que si no puede aceptar que mi madre es importante para mí y que merece ser tratada con respeto, entonces tenemos un problema serio en nuestro matrimonio. Mi corazón se hinchó de orgullo ante la fortaleza en su voz. ¿Y qué dijo él?, pregunté. Al principio se puso defensiva. Dijo que estaba exagerando, que solo trataba de proteger nuestra familia, pero insistí. Le hice ver que rechazar tu amor pero aceptar tu dinero nos convertía en personas que yo no quería que fuéramos. Y finalmente, después de mucha conversación, admitió que tienes razón, que se había sentido menos hombre por necesitar tu ayuda, y que había dejado que eso se convirtiera en resentimiento hacia ti. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. Ahora quiere disculparse contigo. No está aquí hoy porque pensé que primero necesitábamos hablar tú y yo, pero quiere venir si tú estás dispuesta a recibirlo y hablar contigo directamente. Miré hacia el jardín, donde Mateo había encontrado una pequeña rama y la estaba usando como espada imaginaria, luchando contra enemigos invisibles, tan lleno de inocencia, tan ajeno a las complejidades de las relaciones adultas. Aprecio que quiera disculparse, dije finalmente. Pero necesito que entiendas algo, Carolina. Perdono fácilmente, pero las heridas sanan lentamente. Vamos a necesitar tiempo para reconstruir lo que se rompió. Lo sé, y estoy dispuesta a tomar todo el tiempo que necesites. Y en cuanto al dinero, comencé. No quiero tu dinero, mamá. Javier y yo vamos a aprender a vivir con lo que ganamos. Nos ajustaremos. Reduciremos gastos. Haremos lo que sea necesario, porque necesito que sepas que te quiero en mi vida por quien eres, no por lo que puedes darnos. Extendí mi mano y tomé la suya. Eso es todo lo que siempre he querido escuchar. Nos quedamos sentadas así, mano con mano, viendo a Mateo jugar. Había tanto que sanar, tanto que reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. ¿Mamá?, dijo Carolina después de un rato. ¿Sí? ¿Podrías contarme otra vez sobre cuando era pequeña y me enseñaste a andar en bicicleta? Sé que me lo has contado 1000 veces, pero necesito recordar. Sonreí, apretando su mano. Tenías 6 años y estabas aterrorizada. Dijiste que nunca lo lograrías, que era imposible. Yo te sostuve durante horas, corriendo junto a ti, con las manos en el asiento de esa pequeña bicicleta rosa. Y luego, sin que te dieras cuenta, te solté. Seguiste pedaleando, completamente sola, durante unos 20 metros antes de darte cuenta. Cuando finalmente miraste hacia atrás y viste que yo no estaba sosteniéndote, te asustaste tanto que casi te caes. Carolina se rió suavemente. Pero no me caí. No, no te caíste, porque en ese momento te grité. Sigue pedaleando, Carolina. Ya sabes cómo hacerlo. Confía en ti misma. Y lo hiciste. Hubo un silencio contemplativo. Creo que eso es lo que necesito hacer ahora, dijo Carolina. Necesito seguir pedaleando, pero esta vez me gustaría que estuvieras ahí, no sosteniéndome para que no caiga, sino corriendo a mi lado, animándome. Siempre he estado corriendo a tu lado, mi amor, incluso cuando no podías verme. Las semanas siguientes fueron un proceso de sanación gradual. Javier vino, como Carolina había dicho, y nos sentamos a tener una conversación honesta. No fue fácil. Hubo momentos incómodos, verdades difíciles que tuvieron que ser dichas. Pero salió de mi casa con un entendimiento más claro de lo que significaba ser parte de esta familia, de que aceptar a Carolina significaba aceptar que yo siempre sería parte de su vida. Acordamos límites saludables.
Carolina y Javier necesitaban su espacio para tomar sus propias decisiones, para aprender de sus propios errores. Y yo necesitaba aprender a ofrecer mi consejo solo cuando me lo pidieran, a confiar en que los había criado lo suficientemente bien como para navegar su propia vida. Pero también acordamos que yo sería una presencia constante en la vida de Mateo, que tendríamos cenas familiares regulares, que las llamadas telefónicas no serían cortadas con excusas apresuradas, que cuando yo dijera «te amo» no sería recibido con un «tengo que irme». Económicamente, mantuve mi decisión. No volví a enviar cheques regulares, pero esto resultó ser algo positivo. Carolina y Javier aprendieron a administrar mejor su dinero, a priorizar, a vivir dentro de sus medios. Y descubrieron que eran perfectamente capaces de cuidar de su familia por sí mismos. Eso no significa que nunca los ayudé de nuevo. Cuando Mateo necesitó una cirugía dental inesperada, y su seguro no cubría todo, contribuí. Cuando Carolina fue despedida temporalmente debido a recortes en su empresa, ayudé con algunos gastos mientras encontraba un nuevo trabajo. Pero ahora era diferente. Ahora lo pedían con respeto, con gratitud genuina, y yo lo daba con amor. No con la sensación de que era una obligación, o algo esperado. 3 meses después de aquella confrontación en mi sala, Carolina organizó una cena especial en su casa. Cuando llegué, me recibieron con abrazos cálidos. Mateo corrió hacia mí gritando, ¡Abuela! Con esa alegría pura que solo los niños pueden expresar durante la cena después de que Mateo se fuera a dormir. Carolina se levantó y pidió nuestra atención. «Quiero hacer un brindis», dijo, levantando su copa, por mamá. Por ser lo suficientemente fuerte como para decirnos la verdad, incluso cuando dolía. Por amarnos lo suficiente como para establecer límites. Por enseñarme que el amor verdadero también significa respeto mutuo. Javier asintió, levantando también su copa. Y por perdonarnos cuando nos merecíamos perdón. Gracias, Elena. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de sanación, de esperanza. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, pensé en todo el camino que habíamos recorrido, en la niña pequeña que una vez sostuvo mi mano en su primer día de escuela, y en la mujer que ahora estaba aprendiendo a ser tanto esposa como hija. En los errores que cometimos y en las lecciones que aprendimos, y comprendí algo fundamental. El amor no es solo dar. El amor también es saber cuándo retroceder, cuándo decir que no, cuándo exigir el respeto que mereces. El amor no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa establecer límites saludables que permitan que todas las personas en la relación crezcan y prosperen. Había pasado toda mi vida siendo la madre que siempre decía que sí, que siempre estaba disponible, que siempre se sacrificaba. Y aunque no me arrepiento de nada de eso, también aprendí que está bien ser la madre que dice no más, que dice merezco mejor, que dice te amo, pero también me amo a mí misma. Hoy, cuando miro las fotografías de Carolina en mi casa, las veo con nuevos ojos. Veo no solo a mi hija, sino a una mujer que está aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en la mejor versión de sí misma. Veo errores y redención. Veo dolor y sanación. Y veo esperanza, porque al final del día el amor verdadero sobrevive a las tormentas. Sobrevive a los malentendidos, a las palabras hirientes, a los momentos donde todo parece romperse. Sobrevive porque ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo difícil de sanar, de perdonar, de cambiar. Carolina y yo tenemos ahora una relación diferente. No es la relación perfecta que tal vez imaginé cuando ella era pequeña. Tiene cicatrices, marcas de las batallas que hemos enfrentado. Pero es real. Es honesta. Es respetuosa. Y eso, he descubierto, es mucho más valioso que cualquier fantasía de perfección. Cada semana, cuando Carolina viene a visitarme o cuando yo voy a su casa. Cuando Mateo corre hacia mí con un dibujo que hizo en la escuela. Cuando Javier me pregunta genuinamente cómo está mi salud, siento que el esfuerzo valió la pena. Que poner límites no destruyó nuestra relación, sino que la salvó. Y en las noches tranquilas, cuando estoy sola en mi casa con mis pensamientos, ya no siento ese vacío abrumador que solía sentir. Porque sé que soy amada. No por lo que puedo dar, sino por quien soy. Y eso, finalmente, es suficiente. La vida me enseñó que nunca es demasiado tarde para defender tu valor. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca es demasiado tarde para redefinir una relación de una manera más saludable y auténtica. Mi nombre es Elena, tengo 62 años.
Y finalmente aprendí que amar a alguien no significa perder tu dignidad en el proceso. Aprendí que puedes ser una madre amorosa y al mismo tiempo una mujer que se respeta a sí misma. Y esa lección, aunque llegó tarde en mi vida, ha sido la más valiosa de todas, porque al final, lo que más le puedo enseñar a mi hija, lo que más le puedo mostrar a mi nieto, no es cuánto dinero puedo darles, o cuántos sacrificios puedo hacer, es cómo amarte a ti mismo lo suficiente como para no permitir que te falten al respeto. Y esa es una lección que espero que Carolina le enseñe algún día a Mateo. Que el amor es hermoso, pero el amor sin respeto no es amor en absoluto, es solo conveniencia disfrazada. Y todos merecemos algo mejor que eso.